Que la paz de Dios esté en nuestros corazones en esta mañana. Y quiero leerles la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero repetir el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Imagínense el respeto y la devoción que debemos tener para la palabra escrita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como tal, leyendo estos dos versículos, nos damos cuenta que nuestro Dios nos enseña a través de cada una de las palabras escritas en la Biblia. Y conociendo que es una palabra viva, recuerden, la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, es viva y eficaz. Conociendo eso, sabemos que el Señor no solo nos enseña, sino que nos transforma aún en nuestra forma de pensar y de vivir a través de su palabra. A través de su palabra, ahí está impregnado el carácter y el propósito de Dios para con nosotros. Cada porción bíblica forma en nosotros el carácter de Cristo. Cuando la leemos con nuestra mente, nuestro espíritu abierto para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos. Entendiendo esto y teniendo esto en nuestros corazones bien claro, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1, una porción bíblica muy conocida, pero por algún propósito el Señor me la dio hoy para predicarla en este sencillo mensaje. Juan capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Ten tu Biblia ahí en tu mano y conmigo lee los versículos. Dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Como siempre, multitudes alrededor de Jesús, con diferentes propósitos, con diferentes intenciones, con diferentes metas, pero estaban ahí alrededor de Jesucristo, como siempre. Y como siempre, nuestro Señor Jesús enseñaba. Por eso, uno de los propósitos tuyos y míos debe ser aprender en todo momento, principalmente en estos tiempos últimos que nos ha tocado vivir. El Señor, como siempre, enseñando. El versículo 3 dice que en medio de la multitud emergieron unas personas. Vamos a leerlo. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ya ustedes saben lo que significa adulterio: relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, fuera de lo agradable ante Dios. Entonces los escribas y los fariseos, dice el versículo 3, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Vamos a escudriñar esta porción bíblica porque quizás tú piensas, ya yo la he escuchado, ya yo la he estudiado, pero hoy el Señor quiere mostrarnos algo nuevo. En medio de la multitud aparecieron los religiosos de la época. Por eso es que nuestra relación con Dios no es religiosidad, es una relación con Él. En medio de la multitud emergieron los religiosos de la época, con una mujer sorprendida en pecado, un pecado grave. Y no la pusieron en otro lugar diferente, sino en el medio de todos, para que la multitud no se perdiera un detalle. Y esas palabras nos enseñan mucho y tenemos que ser muy cuidadosos cuando leamos la palabra del Señor para extraer todo lo que Él quiere decirnos. Fíjense que ellos, dice que la pusieron en medio de todo.
O sea, para que ni Jesús, ni la multitud, ni ellos se perdieran ningún detalle. Y nos vamos acercando al propósito de esta enseñanza. Esos hombres, escribas y fariseos religiosos del momento trajeron arrastrando a esa mujer y la colocaron en un punto donde era imposible que a alguien dejara de ver y dejara de disfrutar lo que para ellos iba a suceder, para que no se perdiera ni un detalle, para aumentar la vergüenza de la mujer que había caído en pecado, para aumentar su vergüenza, que todo el mundo la viera. Versículos 4 y 5 dice, le dijeron, maestro, refiriéndose a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En el acto mismo de adulterio, no había duda que ella estaba adulterando, estaba en pecado. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Interesante esa pregunta que le hicieron estos hombres a Jesús. Querían enfrentar la ley dada a Moisés y lo que Jesús diría a esa pregunta. Y es interesante porque Jehová Dios dio la ley a Moisés. Fue Dios el que dio la ley a Moisés. Y ellos le preguntaban al Hijo de Dios que qué decía, que qué opinaba. Y el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cada vez que hemos predicado esta porción bíblica, hemos dicho que era una actitud extraña de Jesús. Parecía querer ser indiferente ante la situación caótica que se presentaba. El versículo 6 dice que Jesús estaba inclinado al suelo, ni siquiera había levantado su rostro, y escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No sabemos, pero Jesús parecía ser indiferente a lo que estaba sucediendo. Y parece que demoró en responder. Por lo que nos dice el versículo 7 que ya vamos a leer. Me imagino la multitud en silencio. Me imagino que mandaron a callar los niños que estaban ahí, a las mujeres que hablaban, todo el mundo en silencio. Yo me imagino el temor en el rostro de la mujer, quizás las lágrimas de ella, de la mujer que había sido sorprendida en pecado. Y no hablemos de adulterio como tal, hablemos de pecado. El temor reflejado en su rostro. Ella sabía que la ley ordenaba matarla. ¿Y de qué forma? De una forma cruel, lapidarla, morir por los golpes de las piedras lanzadas por la multitud, tremendo. Ella sabía que la ley decía eso. Y el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, por eso yo considero que Jesús demoró un poco en responder. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, Jesús a ellos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Alguien necesita escuchar este mensaje hoy. Quizás yo mismo necesito escuchar este mensaje hoy, porque con un propósito Dios lo dio. Quiero repetir el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, ojo con las palabras, en arrojar la piedra contra ella. Interesante. Algo muy interesante. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, no habló de la pecadora que era esa mujer. No habló de lo grave del pecado de ella. No pidió detalles del caso. ¿Cómo la encontraron? ¿Dónde? ¿En qué lugar? No lo hizo. No elogió a los hombres que la descubrieron y la trajeron. ¡Qué bien que ustedes me trajeron esa pecadora acá! Los felicito. No hizo eso. Jesús no lo hizo así. Les dice algo que el mundo y la iglesia deben recordar hoy. El mundo y la iglesia debemos recordarlo hoy. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Interesante, en ese momento no habló del pecado de ella. Confronta a los escribas y fariseos, a los hombres que llevaron a esa mujer quizás arrastrando donde Jesús, y la colocaron en medio de todo para que todo el mundo se encarneciera con ella, para que todo el mundo no perdiera ni un solo detalle de lo que iba a suceder. En ese momento Jesús no habla del pecado de ella y confronta a los escribas y fariseos y a la multitud con esta expresión: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los confronta con su propio pecado y les dice: el que esté sin pecado. Y hay algo que tú y yo debemos tener en cuenta. Debemos saber que al arrojar uno de ellos la primera piedra, al ser uno de ellos el primero que tomara una piedra, o aún quizás ya la tenían en sus manos, el primero que se atreviera a lanzarla para dañarla, para herirla, para matarla, a esa mujer, desencadenaría una lapidación. O sea, después de que uno de esos hombres fuera el primero en hacerlo, en lanzar la piedra, los demás se ensañarían con la mujer, matándola. Las demás piedras serían lanzadas. Solamente faltaba que uno de ellos fuera el primero en lanzar esa primera piedra. Por eso el Señor les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tremendo. Por eso cada palabra nos enseña. Alguien debía ser el primero en lanzar la primera piedra. ¿Cuánto debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo? Bendito su nombre y poderoso nombre. Versículo 8 dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Nuevamente Jesucristo parece desconectarse de la situación. Desconectarse de la situación. Y un versículo bíblico que habla de la viga en tu ojo. Hay un versículo que nos dice que saca primero la viga de tu ojo para querer o poder sacar la viga, la pajita, del ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu ojo para querer o poder sacar la pajita del ojo de tu hermano. Y esto tiene relación con lo que el Señor estaba haciendo en estos momentos. ¿Cuánto debemos aprender? Y ellos, dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa oyeron? Las palabras de Jesús. Cuando Él les decía: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra, que tire la primera piedra. Y dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, acusados por su propia conciencia. Yo me imagino que en su mente retumbaba estas palabras: el que de ustedes esté sin pecado, inicie la lapidación de esa mujer, inicie la muerte horrible de esa mujer a piedra, tirándole piedras. Retumbaban en sus mentes de esos hombres que habían llevado a esa mujer. Y en su conciencia, dice la palabra del Señor en el versículo 9, acusados por su conciencia. El que de ustedes esté sin pecado, inicie el proceso de lapidación. Interesante. Jesucristo, nuestro Señor, no les dijo: suelten las piedras, o el que sea es sin pecado, no tire piedras. No. O el que no tenga pecados. O sea, Jesucristo no enfatizó en que el que de ellos estuviera sin pecado, que no tirare piedras. No. Es interesante. Jesús no habló a nivel de grupo, a nivel de multitudes. Él no los confrontó como multitud, sino como individuos. Él le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El versículo 9 dice que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Se iban uno a uno. Tremendo fue esa confrontación con cada uno de ellos. Se iban uno a uno. Por eso es que nuestra relación con Dios es individual.
Nuestra relación con Dios no es grupal, o no es de combo, o no es de multitudes, o no es de congregaciones. Debemos congregarnos como el Señor dice que lo hagamos. Pero nuestra relación es nuestra relación individual con el Señor. No el pastor y tú, o no el apóstol y tú, o la iglesia y tú. No, nuestra relación con Dios es individual. Por eso Él los confrontó individualmente. Individualmente. Y en la mente de esos hombres, me imagino que pasaron los pecados quizás peores que los de esa mujer, que ellos sabían o quizás estaban cometiendo. En su mente tuvieron que pasar. Porque el versículo 9 dice que al escuchar eso, ellos, su conciencia los acusaba. Y se iban yendo cada uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. En su mente pasaron sus pecados, y quizás peores que lo que la mujer había realizado. Y dice el versículo 9 que quedó Jesús y la mujer. Sabes que un día estaremos solamente el Señor y yo. Un día estaremos solamente el Señor y tú. Un día estaremos solamente. La palabra dice que Él pedirá cuentas a cada uno de nosotros individualmente. Nuestra relación con Dios es individual. Y por eso el Señor Jesús en ese momento les hablaba a cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Ellos pensaban que quizás qué iba a hacer Jesús con esa mujer, que iba a acusarla, que iba a esto. Y resulta que el Señor Jesús levanta su cabeza y le dice: el que esté de ustedes, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. No sé, este mensaje lo dio el Señor para hoy. Quizás la iglesia necesita volver a recordar este mensaje. Quedaron solamente Jesús y la mujer. Dice el versículo 9, después que todos se fueron, quedó Jesús, solamente Jesús, y la mujer que estaba en medio. Aún estaba en la misma posición donde le habían colocado a esos hombres para que la multitud y todo el mundo no se perdiera ni un detalle de lo que iba a suceder. En esa misma posición estaba, pero había una diferencia. Estaba solamente con nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Era el momento para saber lo que haría o lo que le diría Jesús a esa mujer. El versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban. ¿Ninguno te condenó? Él le hace dos preguntas. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te acusaban, perdón. ¿Ninguno te condenó? En otras palabras, ninguno de los que te acusaban estaba libre de pecado para poder condenarte. Para poder condenarte. Y ella responde, me imagino que con su voz entrecortada. En el versículo 11, ella dice: ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Qué tremendo cómo habló Jesús con cada uno de ellos. Y esa mujer, me imagino aún con lágrimas en sus ojos, responde: ninguno, Señor. Y Jesús dice algo impresionante en el versículo 11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le dijo: sí, yo no te condeno, vete. Pero le dio una condición. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cada uno de esos hombres podía iniciar la lapidación de esa mujer. Cada uno de esos hombres, quizás con piedras en sus manos, podía uno de ellos lanzar la primera piedra. Pero cuando el Señor le dijo estas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero. En otras palabras, que se atreva a lanzar esa piedra contra esta mujer pecadora. Yo creo que hoy la iglesia debe confrontarse con las palabras de nuestro Señor Jesús. Con las palabras de nuestro Señor Jesús. Iniciar una lapidación de un pecador, o soltar esas piedras que quizás tenemos en las manos
irnos a pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros propios pecados, cada uno individualmente, antes de ver solamente los pecados de los otros. Jesús le dice algo impresionante: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este mensaje hacía énfasis más que en la mujer, más que en el pecado, hacía énfasis en la relación de Jesucristo en ese momento con esos hombres, en la relación de Jesucristo con esos hombres que llevaron a esa mujer pecadora para que fuera lapidada. La relación de Jesucristo con esos hombres que a veces confrontados con sus propios pecados, su conciencia los acusó y fueron yéndose uno a uno, desde los más viejos, desde los más ancianos, hasta los más jóvenes. El que tenga oídos para oír la enseñanza que el Señor nos da hoy, hágalo. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo coloco estas tus palabras en tus manos. Señor, permite que tu Espíritu Santo llegue a cada uno de los corazones que nos escuchan y permite, amado Rey, que podamos ser sabios en entender lo que tu palabra quiere enseñarnos hoy. Muchas veces, Señor, perdónanos, por eso tenemos una viga en nuestro ojo y queremos sacar, quizás de la forma menos conveniente, la paja del ojo de nuestro hermano. Ayúdanos a entender esta porción bíblica de la forma como tú la mostraste hoy, y que el Señor nos bendiga y tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tú quieres para con nosotros y el propósito que tú quieres para con nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Como siempre te digo, síguenos y multiplícanos por las redes sociales. Que esta palabra corra como un río poderoso y llegue a los corazones de las personas. Sin emociones, sin luces, aún sin templos, el Señor puede hacer su propósito en cada uno de nosotros. Dios te guarde, Dios te bendiga.